Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Para Dos Pinos es muy importante la educación continua de sus aliados y por esta razón abrimos espacio a expositores de experiencia. El tema de hoy se denomina Microbiota y Sistema Inmune por el doctor Javier Morán, quien es médico especialista en gestión de servicios de salud, medicina comunitaria y puericultura. Brindaremos un espacio donde el doctor expondrá sobre la necesidad del conocimiento acerca de la microbiota, las propiedades de los diferentes probióticos y los hallazgos de la investigación clínica para los pediatras y otros profesionales delineen la función de los agentes probióticos en la población infantil. Les recordamos que al final de la charla vamos a tener una sesión de preguntas, por lo que pueden irlas anotando en la opción que tienen abajo de la pantalla de Q y A y preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor, y puede iniciar con su charla. Muchas gracias, Rebeca. Buenas tardes desde España y vamos a empezar con la presentación. ¿Me puedes decir, Rebeca, si se está viendo? Aún no. A ver, voy a compartir otra vez porque esto a veces se engancha. Aquí, compartir. Ahora sí, doctor. Listo. Okay, perfecto, muy bien. Voy a dar a modo de presentación. Entonces, buenas tardes, buenos días ahí en Costa Rica. Como decía Rebeca, vamos a hablar hoy de un tema que considero importante y como ven ahí en el título es microbiota, microbioma y sistema inmune en la infancia, sobre todo en estos momentos en los que el sistema inmune tiene tanto que ver en este asunto de la pandemia. He dividido la presentación en 4 partes. La primera que quería compartirles es unos preliminares y un tema inicial de entrada es, esta frase me gustó mucho: cada vez que dices la flora intestinal, un libro se suicida. En este momento ya saben que se ha sustituido el término clásico de flora intestinal por el de microbiota y cuando se consideran los genes estamos hablando de microbioma. ¿Y de dónde viene ese término de microbiota? Pues ese es un término que viene básicamente de 2 autores, estos son Lederberg y McCrae, y es la microbiota, ellos ya la definieron como el conjunto de microorganismos que está presente en un entorno definido. Habitualmente nos referimos a microbiota intestinal, pero saben que en este momento ya están detectadas, determinadas, conocidas otras microbiotas en pues prácticamente en todas las cavidades orgánicas, aunque obviamente donde hay siempre más bibliografía es en el caso de la microbiota intestinal. Saben que habitualmente la microbiota se detecta, se analiza a través de métodos moleculares. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que la mayoría de los microorganismos que están en nuestro intestino no son cultivables, muchos son anaerobios y entonces la única manera que tenemos de ver cuál es la microbiota de un intestino determinado es a través de análisis genéticos, de marcadores de zonas genómicas, generalmente 16S. Eso sería la microbiota. En los últimos tiempos se ha avanzado mucho en el estudio de la microbiota, no solo por los 2 estudios clásicos que conocemos como son el Human Microbiome Project de los Estados Unidos o el MetaHit, que fue un estudio colaborativo, podríamos decir, a nivel internacional, sino también estamos trabajando en otros aspectos de esa colección de microorganismos que pueblan
nuestro intestino. Entonces, Sekirov, este es el líder de un grupo muy importante de Rusia, que salieron de la Academia de Ciencias de la antigua Unión Soviética, fue el primero, en el año 2010, que introdujo el concepto de órgano. Y de hecho, bueno, esto es un poco como la Antártida, ¿eh? Esto es un nuevo órgano, un órgano funcional, quizá no orgánico, pero sí funcional, que se ha definido y redefinido. Pero además este órgano tiene unas características que lo hacen único y por lo tanto lo hacen individual. Saben que hoy se está hablando mucho de la huella digital bacteriana. Fíjense que en los últimos años incluso el tema de la microbiota intestinal se está utilizando en medicina forense. Ya hay estudios en medicina forense, que permiten discriminar a unos individuos de otros en razón de la composición de la microbiota. Y saben que también se ha avanzado muchísimo en el término disbiosis y todo lo que significa la disbiosis a la hora de darnos cuenta de cuál es la traducción metabólica y la traducción microbiana de distintas patologías. El término microbioma se ha acuñado más recientemente, en 2001, y se debe a Joshua Lederberg, que fue un biólogo molecular estadounidense. De hecho, fue uno de los 3 biólogos que ganó en el año 58 el Premio Nobel de Medicina, y precisamente ese Premio Nobel tuvo que ver con los estudios genéticos bacterianos. Entonces, el microbioma, como decía al inicio, no solamente se refiere a los microorganismos, a todos los que hay, bacterias, arqueas, eucariotas inferiores y superiores, virus, sino a sus genomas, a sus genes y a las condiciones ambientales circundantes. Por lo tanto, estamos aquí ante realmente el eje capital de los microorganismos que pueblan nuestro organismo. El microbioma es esa interrelación genética y genoma de los microorganismos con nuestro cuerpo. El último estudio publicado también es del grupo de Klimenko de Rusia, y este estudio es muy interesante porque por primera vez en el año 2018 se respalda científicamente el uso del microbioma para adaptar el asesoramiento dietético. Y en este artículo del grupo de Klimenko, se establecen una serie de composiciones básicas microbianas de la microbiota intestinal, también de los metabolitos, o sea, también del microbioma, que se relacionan estrechamente con determinadas enfermedades. Es más, en los últimos años se ha podido demostrar cómo determinadas bacterias aparecen tiempo antes del desarrollo de una enfermedad. Ya han oído hablar de la importancia que tiene, por ejemplo, Axermania mucinofilia, la importancia que tiene Prevotella. Entonces, estamos realmente ante la entrada a un mundo nuevo que nos va a dar muchísimos resultados en términos de diagnóstico y también, por supuesto, en términos de tratamiento. A nivel de América Latina, pues hay varios estudios que se han realizado de microbiota en América Latina. El último que está publicado en Colombia, que tomó 11 ciudades colombianas, solamente se hizo en población urbana, y para diagnosticar microbiota relacionada con el síndrome metabólico. Pero hay otros estudios, como este del grupo de Tito, que
dan la caracterización de microbiomas intestinales extintos, y aquí lo que andaban buscando era cuáles eran los microbiomas que vienen de nuestros antecesores, para demostrar que en aquellos países donde todavía hay tribus o hay colectivos que no tienen excesivo contacto con el mundo civilizado, el microbioma intestinal es muy parecido al que tuvimos la especie humana pues hace 2.000, 3.000 o 5.000 años. Este es un estudio muy relevante, sobre todo hecho en América Latina. ¿Y todo esto por qué? Bueno, ya se habían hecho los primeros estudios a finales de los 80, eran estudios parciales porque realmente lo que se hacía en esos primeros estudios era cultivo, y ya he dicho al inicio que el cultivo realmente hoy día no sirve para nada porque la mayor parte de los microorganismos no son cultivables porque son anaerobios, y últimamente se está trabajando mucho en eso que llaman los norteamericanos la westernization, es decir, cómo microbiomas intestinales que tienen una determinada composición cuando se vive en un país, cuando se va a otro país, y particularmente a un país desarrollado del mundo occidental, al cabo del tiempo desaparece la diversidad intestinal de esas bacterias que pueblan el intestino del país de proveniencia y se llenan de otras bacterias que tienen más que ver con los modos de vida occidentales. Esto es lo que hace que muchas patologías, como por ejemplo el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, aparezcan más tempranamente en aquellas personas que han pasado de vivir en una colectividad, en una sociedad menos desarrollada y que pasan a una occidental. Entonces, al final, lo que tenemos claro, y toda la bibliografía así lo recoge, es que el microbioma nos va a ayudar muchísimo a evaluar no solamente el desarrollo, sino también las necesidades nutricionales, cuáles son las variaciones que podemos tener entre cada uno de nosotros, y también cuál es el impacto de cambiar de hábitat y cuál es el impacto de la occidentalización. Entonces, el microbioma hoy en día se considera, como ven ahí a la izquierda, la real frontera de la nutrición personalizada, que saben que es el leitmotiv de la nueva nutrición y también, por supuesto, de la nueva medicina, sobre todo en la pediatría, donde tan importante es la nutrición y el crecimiento. De tal manera que todos estos términos, sobre todo de microbiota, de microbioma, de variaciones, de probióticos, se integran dentro de esa tailored nutrition, de esa nutrición a medida, de esa nutrición personalizada, que no es la medicina y la nutrición de mañana, sino que ya es la medicina y la nutrición de hoy. Y aquí he tratado de resumírselo con unas imágenes. Hemos pasado del prêt-à-porter, donde tratábamos las distintas enfermedades y las distintas condiciones nutricionales, pues de una manera igual para todos, hemos pasado a una nutrición a medida, una nutrición de precisión. O sea que hemos pasado de comprar el prêt-à-porter en una tienda de ropa, hemos ido al sastre. Y el sastre nos toma medidas y nos hace un traje adaptado a nuestras condiciones morfológicas. ¿Y todo esto por qué? Pues porque en los últimos tiempos, y estas son a la derecha las guías dietéticas para los norteamericanos, desde el año 40, que se publicaron las primeras guías dietéticas para los americanos, pues se han ido introduciendo avances en lo que se refiere a recomendaciones dietéticas. Pero realmente el gran paso lo dan las guías dietéticas
para los norteamericanos en el año 2017, cuando se empieza a introducir el ADN, y no solamente el ADN humano, sino también el ADN microbiano. De tal manera que al final la nutrición personalizada va evolucionando poco a poco, pero ven ahí las cifras de ventas que se manejan de nutrición personalizada, y lo que todo el mundo cree que va a ser realmente lo disruptivo y lo que va a hacer incrementar mucho este mercado va a ser cuando se pueda unar el diagnóstico y la solución. Hoy en día, yo de hecho vengo de una reunión en la que he estado hablando de eso, de la posibilidad de hacer ya diagnósticos a través de tiras diagnósticas, como las que usamos, por ejemplo, para medir la glucosa, de hacer el diagnóstico de determinados microorganismos para saber si un individuo lo tiene o no lo tiene, o para hacer seguimiento cuando administramos probióticos o fibra o cuando cambiamos los planes dietéticos. Cuando nosotros logremos aunar el diagnóstico y la solución, realmente este mercado va a pasar a ser explosivo. De tal manera que, como ya hace tiempo se viene diciendo, y esta imagen de la Precision Nutrition Plate es una imagen de Marion Nestle de hace 2 años, pues fíjense que ya el Nutrition Plate ya se ha cambiado hacia ese Precision Nutrition Plate, donde ya no solamente tiene que ver los hábitos dietéticos, lo que comemos, la actividad física, sino fíjense que ya empezamos a entrar en la metabolómica, en la microbioma, en la nutrigenómica, y esto realmente es el futuro y es lo que va a ser lo más importante en los próximos años a nivel de nutrición y a nivel también de medicina. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque hemos estado durante mucho tiempo dentro de lo que se ha dado en llamar, el grupo de Miller ha dado en llamar la falacia ecológica. ¿Y qué es eso de la falacia ecológica? Bueno, pues saben que hasta hace muy poco se asumía que todos los que participamos o somos parte de un grupo tenemos las características medias de los integrantes de ese grupo. Y además esa falacia ecológica asumía que todos los grupos eran homogéneos. Por lo tanto, las recomendaciones dietéticas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pues no han reflejado la diversidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero es más, no han reflejado ni siquiera la diversidad geográfica de grupos diferentes, ni la diversidad cultural, no han tenido en cuenta, por supuesto, las características genéticas, el microbioma, por tanto, ni han tenido en cuenta cuáles han sido los genes constituyentes, a pesar de que ya se había trabajado, por ejemplo, en metagenómica, ni se ha tenido en consideración cuál es el papel de la metagenómica en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta falacia ecológica se ha sustituido por la individualización. ¿Y por qué se ha sustituido por la individualización? Pues porque todos los estudios recientes nos han obligado a pensar que cuando nosotros damos un alimento, un ingrediente e incluso un fármaco, vamos a tener 3 grupos de personas. Los que responden como la media del grupo, que son los normorespondedores, los que responden poco, hiporrespondedores, y los que responden exacerbadamente, los hiperrespondedores. Y cada uno de esos grupos, cada uno de esos va a tener una variabilidad en el número de copias, como podemos ver ahí. Por lo tanto, hoy en día tenemos necesariamente que ir a la personalización, a la individualización. En el año 2017, la compañía de análisis de mercado Human Factor International hizo un estudio en 6 países de América Latina. Desgraciadamente
no fue uno de ellos Costa Rica, pero fue México, fue Colombia, fue Perú, fue Brasil, fue Argentina y fue Chile. Bien, pues fíjense, cuando se hablaba en esa encuesta, se preguntaba a los consumidores de esos países por sus prioridades, fíjense, 82,7% creían que las necesidades son individuales y que debía darse, por tanto, una nutrición individualizada. O sea que fíjense la cantidad de consumidores, la cantidad de gente que realmente ya está hablando, ya está pensando en la individualización. Y como consecuencia de eso, pues fíjense la cantidad de compañías que han salido ofreciendo nutrición personalizada, ofreciendo soluciones con distintos niveles de especificidad y realmente, pues esto es del año pasado, todavía han salido muchas más y esto está en este momento en la agenda de un montón, incluso de grandes compañías de alimentación y también de farmacia. Al final, la microbiota intestinal, y aquí he tratado de resumir un poco lo que estamos comentando, fíjense, la microbiota intestinal tiene 10 veces más células que el hospedador. Es decir, si fuera por composición genética, por composición genómica, realmente nosotros lo que somos bacterias. Somos bacterias, somos 1.500 a 2.000 especies bacterianas en esa microbiota intestinal. Excretamos en un año la misma cantidad de bacterias que nuestro peso corporal total y de todos los sólidos fecales el 50% son bacterias. Tenemos 1 kilo de bacterias en nuestro intestino. Esa es la microbiota intestinal que tan importante es, como venimos diciendo. Y esa microbiota intestinal es, como digo ahí, un mundo en equilibrio. Esa microbiota intestinal nos sirve pues, para sintetizar vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, nos sirve como mecanismo de defensa contra la infección, nos sirve para generar ácidos grasos de cadena corta que nutren a los enterocitos, nos sirve para mantener la integridad de la mucosa, para eliminar toxinas, pero ojo, si cambia esa microbiota intestinal, fíjense la cantidad de patologías que nos puede dar. Úlcera péptica, diarrea, cáncer colorectal, colon irritable, una cantidad cada vez más creciente porque cada vez se investiga más y se sabe más sobre la importancia de la microbiota en la génesis de determinado tipo de enfermedades. Pero la microbiota intestinal no es igual siempre y fíjense cómo la composición va modificándose desde la primera semana de vida hasta la fase del adulto. ¿Y cuáles son las partes más importantes en las que se producen esos cambios? Pues fundamentalmente se produce en las primeras semanas de vida si el niño toma o no leche humana y muy importante es el destete, la introducción de los alimentos sólidos. Y desde luego en el adulto lo que se sabe hasta ahora es que la mayor importancia la tiene el consumo de determinados alimentos que tienen un mayor grado de procesado, esos alimentos ultraprocesados. De tal manera que aquí tenemos cuáles son los factores que influyen a lo largo de nuestra vida en la microbiota intestinal y también qué patología podemos desarrollar cuando modificamos nuestra microbiota intestinal. Otro de los factores importantes para la modificación de la microbiota intestinal es el tratamiento con antibióticos. En esto ya saben que no es solo la diarrea asociada a antibióticos el problema, sino la disbiosis que producen la mayoría de los antibióticos. Esto es lo que se sabía hasta hace 3 o 4 años,
pero es que desde hace 3 o 4 años se sabe que no son solo los antibióticos, sino que la farmacología crónica, cualquier fármaco que sea aportado crónicamente a un individuo, cambia la microbiota intestinal. Nosotros estamos ahora haciendo un estudio porque lo que nos preguntábamos es ¿y por qué todos los fármacos administrados de manera crónica y no solo los antibióticos modifican la microbiota intestinal? Y pensamos que la modificación no venía tanto por la estructura química de los fármacos, sino por los aditivos que se podían añadir a esos fármacos. En este momento estamos ya acabando un estudio en el que en el que teníamos un grupo placebo, simplemente una cápsula cargada de placebo, y en otra cápsula estábamos dando los aditivos que habitualmente se utilizan para hacer tabletas de cualquiera de estos productos farmacéuticos. Esperamos tener, esto nos paró como consecuencia de la pandemia, pero esperamos a fin de año poder tener resultados que compartir. Por lo tanto, pues lo que decíamos antes, fíjense, si tenemos que considerar nuestro genoma, resulta que a nivel genómico seríamos un 10% humanos y un 90% bacterias. Y no olvidemos que mientras nosotros como humanos tenemos 23.000 genes, nuestro microbioma tiene 3,3 millones. Es decir, esto es por algo y esto es lo que llevó desde los clásicos estudios del grupo de Ludenberg, llevó a la conclusión de que la microbiota estaba allí por algo, no estaba por casualidad. También he comentado antes que hace 10 años se empezó a trabajar en el término de disbiosis. Y esa disbiosis es un cambio en la constitución y en los constituyentes de la microbiota, en este caso de la microbiota intestinal, que lleva aparejado un desequilibrio y que ese desequilibrio produce patología. Lo más habitual que produzca es, de forma aguda, es una diarrea asociada a antibióticos, pero ojo, porque también se ha relacionado con otras patologías más graves, como por ejemplo la colitis necrotizante, la pancreatitis y otras alteraciones del sistema digestivo. Es capital, y estos son datos del estudio MetaHit, es capital que al menos conozcamos los 3 enterotipos tipo que se dan en las poblaciones alrededor del mundo. Ya dije al inicio que el estudio MetaHit fue un estudio colaborativo del NIH americano con la Comisión Europea y también con China. Bien, pues ahí se determinaron esos 3 grupos de enterotipos y todos nosotros, en mayor o menor medida, podemos encuadrarnos dentro de uno de esos 3 enterotipos, en los que predominan bacteroides, Prevotella o Ruminococcus. Estos son esos 3 enterotipos que debemos siempre observar. Y aquí tenemos, de los estudios que se han hecho en América Latina, podemos ver cuáles son los enterotipos. Fíjense que el enterotipo tipo 1, el tipo 1 es el más frecuente en América Latina. Este enterotipo está ligado a bacteroides. El enterotipo tipo 2, que es el de Prevotella, es un 31%, y el tipo 3, que es Ruminococcus, es de un 13%. Por lo tanto, esos son los enterotipos que se asocian no solamente a edad, a grupo étnico, a sexo, sino que se relacionan con la composición dietética y con los patrones dietéticos de larga evolución. Por ejemplo,
en el enterotipo más frecuente en América Latina, de tipo 1, se asocia con una dieta rica en proteínas y rica en grasas. Mientras que el enterotipo tipo 2 de Prevotella se asocia a un mayor consumo de hidratos de carbono. Entonces, al final, lo que tenemos que ver es en qué enterotipo estamos nosotros integrados y ver lo que hoy se llaman marcadores. Ya saben que en los últimos tiempos se está prefiriendo a la secuenciación de toda la microbiota, se está prefiriendo trabajar con qPCR, que es mucho más rápida y más barata, se está empezando a trabajar en lo que llamamos bacterias o microorganismos marcadores. Y entonces, para un screening, sobre todo, sería suficiente con encontrar bacteroides, Prevotella o Rumbinococcus, ya para centrar en qué tipo de enterotipo está una persona determinada. También lo hablé al inicio. La microbiota intestinal, el microbioma en relación con patologías. Cada vez se habla más de la huella digital que deja, en la disbiosis, la huella que deja relacionándola con algunas enfermedades. La que primero se empezó a estudiar por el grupo de Gaul en Reino Unido fue la relación Firmicutes-Bacteroidetes. Hoy está más que claro que una alteración de la relación Firmicutes-Bacteroidetes influye muchísimo en la obesidad y también hay un patrón típico de disbiosis clara, concreta, determinada en el caso de la diabetes. Ahí tienen cuáles son los cambios de la microbiota en la obesidad, esa relación desacompasada entre bacteroidetes y firmicutes y cómo esa mala relación de bacteroidetes firmicutes lo que va a conseguir es que entre más energía se pueda absorber más energía y entonces tengamos una tendencia mayor al sobrepeso y a la obesidad. Pero lo que cambió absolutamente todo, más que el Human Microbiome Project, porque tardó más tiempo, fueron los resultados del MetaHit. Y fíjense, ya lo he dicho antes, que fue un estudio que se empezó a publicar en el año 2014 con muestras americanas del Human Microbiome Project, muestras chinas de un estudio de diabetes y muestras europeas. Después, a lo largo de 2015-2016, se unieron muestras de otras localizaciones. Bueno, pues este estudio fue un estudio tremendo a nivel de composición microbiana y posteriormente de composición de microbioma, y ahí se evidenciaron varias cosas. Por ejemplo, que hay cambios en la microbiota entre las distintas personas, no solamente en relación con la geografía y con la alimentación, sino también en relación con la posibilidad que tienen de desarrollar determinadas patologías. Por lo tanto, el estudio MetaHit fue el que cambió todo, y a partir del estudio MetaHit se empieza a hablar de dos términos que son el de nutrigenética y nutrigenómica. Y al final, pues ahí les he tratado de describir qué es cada uno de los términos. La nutrigenética está relacionada con los genes que modulan el efecto de nutrientes, mientras que la nutrigenómica está relacionado con la expresión de los genes, o sea, los nutrientes que modulan la expresión de los genes. ¿Y por qué todo esto? Pues porque en los últimos tiempos
se ha producido una democratización de la secuenciación. Claro, fíjense de lo que costó millones de dólares, costó secuenciar el genoma humano, se ha pasado hoy a que podemos secuenciar microbiota por poco más de 50 o 60 dólares. Por lo tanto, la secuenciación masiva que ha traído la posibilidad de secuenciar grandes colectividades microbianas, pues ha democratizado todo este sistema de diagnóstico. De tal manera que hoy estamos ya en disposición de estudiar el microbioma intestinal, no solo la microbiota, sino también el microbioma y combinación de microbios, de bacterias y de sus genes, de los genes que producen, y de cómo a lo largo del intestino, cómo se están distribuyendo. Pero como decía antes, de los estudios hechos en América Latina sobre población ancestral, sobre tribus antiguas, el microbioma está reflejando nuestra evolución. Se han hecho muchísimos trabajos sobre el tema y se ha demostrado, se ha podido demostrar cómo ese microbioma y nuestra composición bacteriana está reflejando la evolución a lo largo de los años. Y esa evolución ha ido amparada, ha ido asociada a un impacto sobre la fisiología de nosotros, del huésped. Y entonces, pues ha ido, fíjense ahí, ligada a comportamiento. ¿Quién no ha oído hablar del célebre eje gut-ACEs? ¿Quién no ha oído hablar de la maduración GLT de la función intestinal? ¿Quién no ha escuchado hablar de la vitamina K1 en relación con la osteoclastogénesis, del metabolismo, de lo que hemos hablado antes de la obesidad y de la diabetes? El impacto del microbioma realmente es muy importante. Y al hilo de todo esto, pues han surgido nuevas empresas que nos ofrecen posibilidades de hacer diagnóstico de nuestro microbioma. No solo, sobre todo, del microbioma intestinal, pero fíjense que hay empresas que ya están trabajando en microbioma oral, en microbioma de la piel. Entonces ya se está ampliando tremendamente todo el estudio del microbioma. Y esto va a ser un mercado que va a ir creciendo mucho y sobre todo va a estar creciendo desde los últimos años, desde 2015, y se espera que el gran crecimiento se dé entre 2020 y 2025. Y todo eso, y también lo decía al inicio, es porque cada vez se ha descubierto más que el microbioma revela tempranamente determinadas patologías. Y hay determinados estudios que han podido demostrar que la presencia de una determinada huella dactilar microbiana en nuestro intestino hace prever que en los próximos X meses o años incluso vayamos a desarrollar un cáncer digestivo, por ejemplo. Es decir, que el concepto que antes mencioné de los marcadores microbianos va a ser tremendamente importante en el futuro para un diagnóstico adecuado. Y todo eso que nos parece hoy ciencia ficción, pues no lo es tanto, porque ese aparato que ahí ven se llama Minion, no cuesta ni $1000. Y dentro de poco en todas nuestras consultas vamos a tener ese aparato. ¿Para qué? Ese aparato es capaz de secuenciar, de hacer secuenciación completa, pero si nosotros tenemos una serie de marcadores bacterianos, pues nos va a simplificar mucho el que este secuenciador de bolsillo nos haga solo los marcadores. Y a través de un sistema por internet, nosotros podemos leer en una base de datos
los resultados de este Minion. Esto no es ciencia ficción, esto ya está en este momento. Y, y ahora ya incluso vale menos, vale como $600. Es decir, que igual que tenemos un fonendoscopio en las consultas, dentro de poco vamos a tener un Minion incorporado con total seguridad. De tal manera que hoy en día tenemos una confluencia de un montón de técnicas y un montón de tecnologías. Y fíjense que en el eje principal está la bioinformática. Y es que la bioinformática y la evolución de la bioinformática es la que ha hecho modificar dramáticamente todo este tema de la microbiota y el microbioma. Y de hecho, en eso que hemos visto del Minion, esa conexión que hacemos a Internet lo hacemos a una base de datos de bioinformática que nos lee la secuenciación y nos da el resumen y nos da el informe. Por lo tanto, al final, cuando nosotros queremos ver una disbiosis, porque necesitamos saber si esa persona va a responder a una determinada dieta o no, o si un determinado tratamiento está influyendo el comportamiento de su microbiota intestinal, pues vamos a tener que ir, como he dicho, a estos métodos diagnósticos. Y desde luego un paso más adelante es el de la función que tienen sobre la mucosa intestinal, sobre los enterocitos, los probióticos que nosotros podemos estar ingiriendo. Y claro, los probióticos también son capaces de balancear, en este caso, la microbiota intestinal. De tal manera que se han hecho muchos estudios y en dependencia de cuál ha sido la perturbación, cuánto ha durado esa disbiosis intestinal y qué probiótico estamos administrando, pues la estabilización de la microbiota y por lo tanto del microbioma intestinal va a durar más o va a durar menos. De tal manera que todo esto ha tenido un fortísimo impacto científico. Y fíjense que esto de lo que estamos hablando ha sido portada de Nature, de Science, de Scientific American, de New York Times, de The Economist. O sea, es algo realmente impresionante el paso, el grandísimo paso que se ha dado a todo esto. Y aquí ya, para acabar, quería hacer una especial referencia a la infancia. Y básicamente con unos highlights, con un recordatorio de la importancia que tiene todo esto de lo que acabamos de hablar en la infancia. Primero, ya cada vez parece más claro que in útero ya estamos colonizados por bacterias. Y entonces, que frente a lo que siempre pensábamos de que el intestino al nacimiento es aséptico y no tiene bacterias y los microorganismos vienen como consecuencia del tipo de alimentación que haga ese niño, pues parece que no es tan así o por lo menos no está claro. También cada vez sabemos más de los biomoduladores de la microbiota intestinal al nacimiento. Y entonces sabemos que no tienen la misma microbiota los que la madre ha estado sometida a tratamientos, particularmente de antibióticos, ni tampoco los que han nacido por parto vaginal o por un parto a través de cesárea. Y por supuesto el bajo peso, la prematuridad también influencia muchísimo la composición de la microbiota y aumenta mucho el número de disbiosis que se encuentran en estos recién nacidos. Lo que más se ha estudiado es la microbiota intestinal del recién nacido de muy bajo peso al nacer, y esa microbiota intestinal cada vez se está relacionando más con un factor de riesgo de la enterocolitis necrotizante. Y hay varios estudios
que han demostrado que en razón de la microbiota que tiene el prematuro o recién nacido de bajo peso, va a poder tener con más facilidad enterocolitis necrotizante o con menos, sobre todo cuando esa microbiota contiene Shigella, Cronobacter, Pseudomonas o estafilococos. Es decir, estamos realmente ante un modelo muy interesante. A propósito del Cronobacter, saben que los escándalos que ha habido de leches infantiles contaminadas, en la mayoría de los casos ha sido por Cronobacter. Es decir, y el Cronobacter es génesis de una disbiosis, especialmente en recién nacidos de bajo peso. De tal manera que, como decía, esa alteración de microbiota y alteración de microbioma va a poder dar lugar a un estatus inflamatorio y va a dar lugar en mayor frecuencia a una enterocolitis necrotizante. De tal manera que al final el desarrollo, que cada vez se conoce más, el desarrollo del microbioma a lo largo de la infancia, se ha visto que tiene mucho que ver con la salud y con la enfermedad futura. Ya saben, los célebres estudios del grupo de Follner y del grupo de Kleinman que hablaban del origen infantil de las enfermedades del adulto. Bueno, pues esto ya cada vez es más así también en microbiota y también en microbioma. De tal manera que fíjense ahí cuál es la evolución de la microbiota intestinal en lactantes de 6 a 24 meses y cómo, como también decía antes, cómo influye el weaning, cómo influye el destete y la introducción de sólidos, incluso más que si el lactante se ha alimentado al pecho o se ha alimentado con una leche de fórmula. Además de todo eso, y como también venimos diciendo, es muy importante conservar una microbiota adecuada, una microbiota óptima, una microbiota correcta, porque la disbiosis se ha relacionado con muchas patologías que ocurren no solamente en la infancia, sino también en la edad adulta. Cada vez hay más estudios de la microbiota intestinal en la primera década de la vida y cómo hay, en comparación con los adultos, hay una composición diferente. En el caso de los niños, los de arriba son los que hay menos composición de esos microorganismos en los niños respecto al adulto, y a partir de Ruminococcus albus son los que tienen una mayor concentración. De tal manera que de todos los estudios que se han hecho se ha podido concluir que la diversidad de la microbiota intestinal va a aumentar con la edad a medida que estamos más en contacto con nuevos alimentos, pero también con más bacterias, hasta que se convierte en lo que llamamos una microbiota adulta estable. Por lo tanto, y estos saben que es una de las teorías de la teoría higiénica de las enfermedades infecciosas y de las alergias, vamos desarrollando una microbiota diferente a medida que nos alimentamos de una forma u otra y que estamos en contacto con determinados microorganismos. De tal manera que esas interacciones que se han dado en llamar interacciones dinámicas con el huésped, desde el nacimiento hasta la senescencia, se establecen durante la infancia. Es muy complicado modular la disbiosis que aparece tempranamente. Y desgraciadamente una disbiosis de aparición infantil va a continuar hasta la edad adulta, provocando distinto tipo de patologías. Por lo cual es capital, sobre todo en pediatría,
que logremos estabilizar y logremos establecer una microbiota y un microbioma intestinal saludable para que podamos tener a nivel del adulto, podamos tener la mayor chance para conservar nuestra salud. Hoy en día se sabe que hay determinadas enfermedades pediátricas que tienen que ver con lo que se llama microbiota intestinal aberrante. Por ejemplo, el asma y la dermatitis atópica, la enterocolitis necrotizante, la enfermedad inflamatoria intestinal de comienzo precoz, la obesidad y la diabetes, la enfermedad hepática, el célebre hígado graso no alcohólico. Todo eso cada vez se sabe más que tiene que ver con disbiosis de la microbiota intestinal. Y desde luego, por encima de todo eso, la obesidad infantil y la diabetes. Cada vez se sabe más que una disbiosis, una alteración del ratio Firmicutes bacteroidetes en la infancia va a ser un factor decisivo en la obesidad infantil y en la posterior aparición de diabetes. De tal manera que necesariamente, como pediatras, tenemos que vigilar ese microbioma y tenemos que tratar de que nuestras intervenciones dietéticas no alteren más la microbiota intestinal, sino que la mejoren para evitar disbiosis que en la mayoría de los casos van a poder provocar en el niño obesidad y diabetes. Pero es que además hay otro tema. Recientemente se ha podido publicar por el grupo de Espósito en Italia, se ha podido publicar que la disbiosis intestinal infantil se asocia con alteraciones de la estructura y de la función del sistema nervioso central y particularmente con desórdenes del espectro autista. Por lo tanto, ojo, que una disbiosis no solamente va a provocar alteraciones intestinales, sino que como nuevo órgano, que es la microbiota, va a poder provocar también alteraciones incluso en el desarrollo y en la función del sistema nervioso central. Por lo tanto, el que podamos modificar la composición de la microbiota en edades tempranas de la vida es algo fundamental para muchos factores de patologías adultas, pero es capital en el caso de la alergia alimentaria. Si nosotros somos capaces de orientar adecuadamente la microbiota intestinal en los primeros años, la aparición de alergia alimentaria se va a reducir de forma dramática. Y también importante es el desarrollo del microbioma intestinal temprano y los trastornos infantiles ligados a inmunidad. Y como hemos dicho antes, no solamente el modo del parto, el tiempo de gestación, el tipo de alimentación temprana, el uso de antibióticos, ya sea por la madre o ya sea por el niño, el uso de fibra prebiótica y de probióticos, todo eso va a modificar nuestra flora y va a poder dar trastornos inmunomediados o protección inmunitaria. También se sabe en los últimos tiempos cómo si reducimos Bifidobacterium longum, que es un probiótico materno típico, es un marcador probiótico materno que inhibe los patógenos, esa reducción del Bifidobacterium longum es el primer paso en la alteración de la microbiota intestinal que se asocia con la desnutrición aguda severa. Ojo, importantísimo en América Latina, donde se siguen teniendo tasas de desnutrición aguda. Hay países como Perú por encima del 30%.
Ojo, por lo tanto, con nuevamente ese microorganismo marcador que constituye el Bifidobacterium longum. Y además también es importante, como venimos diciendo, el que establezcamos una microbiota intestinal saludable para que podamos impulsar un crecimiento y un desarrollo saludable en los recién nacidos y posteriormente. Y también, como decía antes, no solamente en el caso de la alergia, sino también del asma, porque se ha demostrado en series grandes, como por ejemplo las series suecas del grupo de Kielman, se ha demostrado que hay una programación perinatal del asma relacionada con la microbiota intestinal. Y además, también lo sabemos, que cada vez se investiga más sobre la vinculación que tiene una determinada microbiota intestinal y unos determinados marcadores, por ejemplo, de fusobacterias, en los trastornos del espectro autista. Esto, nuevamente, son los nuevos desarrollos de ese gut-brain axis que tanto, no solo de moda, sino sobre lo que tanto se está trabajando recientemente. Se está publicando mucho sobre el microbioma y el trastorno del espectro autista, este es uno de los últimos estudios, pero también se está avanzando mucho en el conocimiento de microbiota y desarrollo de diabetes tipo 1. Quizá no solamente por una composición desbalanceada, una disbiosis de la microbiota intestinal, sino también por un aumento de la permeabilidad e incluso por el desarrollo de anticuerpos como consecuencia de esa permeabilidad intestinal aumentada. Y desde luego también cada vez más se está llegando a los fingerprint de disbiosis que ocasionan o que son un factor de riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, que se va a mantener en el tiempo, que va a empezar en la infancia y que todos sabemos las consecuencias complicadas que tiene. Pero también se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de microbiota intestinal y enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, cada vez más, sobre todo por determinados mediadores a nivel no solo de microbiota intestinal, sino también hepático. Y, por supuesto, y esto sí que es incontrovertible, el fingerprint en la composición determinada, clara y diagnosticada de hace tiempo de lo que es la microbiota intestinal y el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. Mientras no solucionemos la disbiosis intestinal de los celíacos, ya les podemos quitar el gluten, que no vamos a poder solucionar la patología. De tal manera que hoy en día ya están empezando a aparecer probióticos para equilibrar la flora intestinal en los celíacos, que, ojo, no sustituye a la dieta sin gluten, pero sí mejora la disbiosis intestinal que aparece en estos niños. Y desde luego, otro tema capital que se está empezando ahora a trabajar y a estudiar es el de la relación de del microbioma intestinal y el cáncer infantil. Y cada vez se tienen más datos al respecto. Una llamada de atención al uso de antibióticos y al uso de antibióticos de amplio espectro, porque en los últimos tiempos se ha visto cómo lo problemático del uso indiscriminado de estos antibióticos no solo aumenta las diarreas asociadas a antibióticos, sino que provoca toda una serie de daños colaterales, sobre todo el mantenimiento de la disbiosis intestinal. Y ya para acabar,
unas palabras sobre los probióticos en la infancia. Primero, tenemos que recordar la definición de 2002 de probióticos: microorganismos vivos no patógenos, los cuales, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio saludable sobre la salud del huésped o su fisiología. Esa es la definición de OMS y esta es la definición de la Asociación Mundial de Gastroenterología. El término probiótico debería reservarse para los microbios vivos que han demostrado ser beneficiosos para la salud en estudios controlados en humanos. Un paso más. Saben que Argentina presentó a finales del año pasado una propuesta ante Codex Alimentarius para renovar las guías de Codex Alimentarius para probióticos de 2002, que se hicieron en Buenos Aires, y 2004, que se hicieron en Ontario, Canadá. Y ahí se introduce esta nueva definición. Aspectos capitales a considerar y que vienen reflejados en las guías FAO-OMS del Códex. Primero, las propiedades son específicas de cepa. Las cepas se citan por su número de depósito en colecciones de cultivo tipo. ¿Por qué? ¿Por qué pone una cepa CCT1244 o CW? Porque son los estudios que se han hecho, son para esas cepas, no son para todas las cepas similares. Cuando se habla de reuteri, los estudios son sobre un reuteri determinado, no sobre todos los reuteris. Se debe caracterizar experimentalmente su mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el mecanismo de acción es a la eficacia lo que la cinética es a la seguridad. Si no sabemos el mecanismo de acción, no vamos a saber la cinética. Un probiótico se identifica por género, especie y código de cepa. Se debe verificar la ausencia de resistencias transmisibles a antibióticos. Esto es un problemón gordísimo que además ahora se está relacionando con el consumo de determinado tipo de carnes de animales, y por lo menos deben tener un estudio controlado en humanos que demuestre cuál es la utilidad y cuál es la seguridad de ese probiótico. Por lo tanto, para recomendar un probiótico tenemos que considerar cuáles son los géneros bacterianos que hay a lo largo del tubo digestivo. Fíjense que si nosotros queremos influir sobre intestino delgado, lo lógico es que demos lactobacilos, pero si queremos influir sobre intestino grueso, lo lógico sería dar bifidobacterias. Todo eso lo tenemos que tener perfectamente claro, igual que todo lo que se ha publicado en los últimos tiempos sobre las aplicaciones clínicas y la evidencia real que hay sobre el uso de probióticos, que van pues desde las más conocidas como la diarrea, pero también la enterocolitis necrotizante, el estreñimiento, la diabetes, la obesidad. Cada vez hay más probióticos que van dirigidos a la solución de determinado tipo de enfermedades. Y esta relación entre probióticos y dianas médicas ya se publicó en Nature, y desde este artículo de 2017 en Nature ya se sabe que hay determinado tipo de microorganismos marcadores y hay determinado tipo de probióticos que encajan como la sombra y el cuerpo con la eficacia y la seguridad en diferentes tratamientos. Y por supuesto, no olvidemos la importancia que tienen las cepas. Vuelvo a decir, las cepas son las que hacen, cuando hay una publicación, son esas cepas las que tienen ese beneficio, no todas las que pueden ser similares. Y también
recordar que determinado tipo de probióticos van a ser capaces de solucionar los problemas de disbiosis y por lo tanto van a ser capaces de mejorar la salud y desde luego mejorar la salud infantil. Pero es que además hay probióticos que van un paso más allá y que sirven no solo para modificar la microbiota, sino también para modular el microbioma intestinal. Y recordar también que la Asociación Mundial de Gastroenterología ha resumido en ese cuadro cuáles son las indicaciones en pediatría de probióticos que tienen niveles de evidencia 1 y 2. Y esto son, insisto, las recomendaciones de la Asociación Mundial de Gastroenterología. Y desde luego, no olvidar que los probióticos son muy importantes y pueden tener una importancia capital, y más en estos tiempos, en el desarrollo de la inmunidad, en la desaparición de la disbiosis y, por supuesto, en la construcción de un microbioma más correcto. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, que me parece que me las han compartido. Bueno, doctor, muchísimas gracias por compartirnos su tiempo y sus conocimientos. Estuvo bastante interesante y enriquecedor todos los temas que estuvo exponiendo. Vamos a empezar con la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas para iniciar. Empezamos con, aquí nos consultan si recomienda consumir probióticos todos los días y qué opina de productos que venden que tiene tanto prebióticos como probióticos. A ver, probióticos todos los días, por supuesto que alimentos fermentados. Hay una cosa muy clara, mira, la Asociación Internacional de Nutrición, la IUNS, que es la International Union of Nutritional Sciences, recomienda 3 raciones de productos lácteos al día, de los que 1 al menos deben ser fermentados. Por lo tanto, no es que lo recomiende yo, es que lo recomienda una de las asociaciones o la asociación más importante en nutrición. La unión de un prebiótico y un probiótico es el simbiótico. Pues claro que hay prebióticos que son interesantes de mezclar con probióticos haciendo un simbiótico porque permite una mayor eficacia de los probióticos que se unen a esa fibra que generalmente es fibra soluble. Por lo tanto, claro que es interesante dar tanto pre como probióticos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Bueno, primero, Marta Carbonero nos menciona que excelente presentación, muy clara y concisa de un tema muy amplio. ¿Y de qué manera podría generar disbiosis el uso de tanto producto de limpieza en este momento? Bueno, esto a mí lo que realmente me preocupa más de tanto producto de tanto producto de limpieza y sobre todo en niños es el tema dermatológico. Ya se están empezando a ver como consecuencia del uso masivo de jabones y de geles hidroalcohólicos y desinfectantes, ya están empezando a ver en niños dermatitis, particularmente, obviamente, en manos. Y a mí me preocupa mucho también porque es el único sitio donde se utiliza en América Latina esos túneles de dispersión de ozono, de dispersión de biocidas, porque realmente pueden llegar a tener problemas pulmonares. Y bueno, lo que he visto en YouTube y en redes sociales es que incluso colegios, para que pasen los niños a través de ellos, están construyendo o están implementando este tipo de túneles. Esto yo creo que sería muy importante el vigilarlo, ¿no? Ok, tenemos otras consultas.
¿Cuáles alimentos o sustitutos son recomendables para cuidar la microbiota intestinal? Y la misma persona hace una pregunta que podríamos sumarla acá. ¿Qué opina de la kombucha? Bueno, la kombucha es el último hito de los fermentados, muy típico en California. Ahora hace un tiempo ha llegado a España y bueno, pues es un fermentado más. Tenemos que tener en consideración que que estas son las nuevas generaciones. Hemos empezado por infusiones, particularmente tés fermentados, pero la siguiente ola, y acuérdense, van a ser los fermentados vegetales y particularmente los fermentados de frutas. Entonces, ¿y por qué es esto? Pues básicamente porque saben que hay un ataque muy grande a los alimentos ultraprocesados y todos los problemas que producen de salud. Entonces, una forma de no procesado o de un procesado ligero de alimentos es precisamente la fermentación. Entonces vamos a acudir en los próximos tiempos realmente a un aumento de los alimentos fermentados que vamos a poder consumir. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. De acuerdo a lo leído hasta el momento con respecto a este tema, las fibras comprobadas con actividad prebiótica son las pectinas y los galacto-oligosacáridos. ¿Existen otras? Bueno, vamos a ver, las pectinas sería discutible. Las pectinas son realmente un aditivo alimentario que sirve para dar consistencia. Las pectinas se están utilizando muchísimo en los últimos tiempos como consecuencia de la reformulación que ya conocen, que particularmente en América Latina hay un movimiento regulatorio muy importante sobre perfiles nutricionales y la mayoría de los países están adoptando el etiquetado frontal con sellos de advertencia. Si nosotros queremos reducir el contenido de grasa de un producto, vamos a tener que utilizar fundamentalmente gomas y pectinas. Las pectinas como prebiótico no son tan buenas como lo otro que ha dicho, galactoligosacáridos o fructoligosacáridos. Pero, por ejemplo, recuerden, y hay muchísimos estudios en Japón, recuerden pues la importancia también prebiótica de la maltodestrina resistente a digestión, que también es un prebiótico acreditado muy interesante, y la inulina, siempre que no pasemos de un consumo de 3 o 4 gramos al día. El problema de la inulina, por debajo de 3-4 gramos, es un prebiótico fantástico, pero por encima de 4 puede ser fermentescible. Y entonces lo único que logramos es que aumente la concentración de gases a nivel intestinal. Entonces, esos serían los prebióticos sobre los que más evidencia hay. Ok, luego tenemos, bueno, Ingrid Torres menciona que excelente la charla. ¿Y cuánto recomienda consumir al día de kefir? ¿Y qué tipo de personas o pacientes no es recomendable que lo consuman? Bueno, a ver, de kefir ya he dicho antes, las recomendaciones de la IUNS, que se mantienen desde el año 2012, es que se tomen 3 raciones, 3 porciones de lácteos al día, de las que una debe ser al menos fermentado. Los americanos en el 3 a day o en el 3 portion a day han ido más allá y han dicho una ración de leche, una ración de queso y una ración de fermentados. Es decir, que si en vez de una leche fermentada, una bebida fermentada, un yogur, tomamos un kéfir, pues sustituiríamos el yogur por el kéfir. Ok, y ya para finalizar, ¿algún probiótico recomendado específicamente para el consumo en la mujer embarazada para evitar el riesgo de la disbiosis y de manera preventiva
para el bebé. Esto si hay antecedentes de alergias alimentarias y asma en la familia. Sí, bueno, hay muchos estudios, no muchos, pero cada vez hay más estudios sobre ese tema y, a ver, tienen que tener en consideración varias cosas. A nivel mundial, y esto es una de las consecuencias, una de las conclusiones, perdón, de la WHO, de la Asociación Mundial de Gastroenterología. Los estudios más importantes que hay en el mundo sobre probióticos son sobre tres cepas, que son, por este orden, Lactobacillus GG, el BB12 y el Saccharomyces boulardii, que no es exactamente un microorganismo, es una levadura, pero es sobre lo que hay. Si queremos un microorganismo, una levadura, para prevenir diarrea asociada a antibióticos, Saccharomyces boulardii. Si queremos dos grandes probióticos con muchísimos estudios, pues GG o BB12. Y ahora últimamente cada vez está teniendo más estudios el Jovaru. Es decir, hay estudios, pero ahí en esa tabla yo me imagino que Dos Pinos les podrá compartir la presentación y ahí he mostrado una tabla muy rápidamente. Ahí tienen toda la evidencia de los distintos probióticos sobre distintas patologías y luego también mandé a Dos Pinos toda la bibliografía, todos los artículos científicos que he utilizado en la presentación. Es decir, que Rebeca, te encomiendo que si puedes, porque he visto en los chats que están pidiendo la presentación, pues mandé la presentación y también mandé la bibliografía. Entonces yo creo que les debéis distribuir tanto la presentación como la bibliografía. Claro. Y si tienen alguna pregunta más, en la presentación, en la primera diapositiva de la presentación, viene mi email y ahí, como dice un amigo mío, me tienen 24 horas. Dice las 24 horas del día y las 24 de la noche. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. Sí, cuando se hicieron la inscripción al webinar, pues todos los participantes pusieron ahí sus datos personales, entonces estaríamos facilitándole la información por correo. Muy bien, perfecto. ¿Está bien? Y bueno, doctor, nuevamente le agradezco mucho toda la información que nos brindó el día de hoy y agradecer nuevamente a todos los que nos acompañaron. Para Dos Pinos es de mucha importancia el apoyo de ustedes, los profesionales en salud, y siempre pues mantenerlos capacitados en nuestro objetivo. Entonces, los esperamos nuevamente en próximas actividades y buenas tardes y buenas noches a usted, doctor. Buenas noches, encantado. Muchas gracias por participar. Hasta luego. Adiós.